Hola, buenas tardes. Aquí Buenas estamos en tardes. un nuevo encuentro de recorridos singulares de la revista Punto de Fuga en UCEP. En este caso estamos con Javier Garmendia, que le agradecemos que haya aceptado la entrevista. Javier Garmendia, que es psicoanalista en Madrid, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y docente de la sección clínica de Madrid del NUCEP. Lo primero que queríamos preguntarle es cómo fue su encuentro con el psicoanálisis. Por rebote. Te voy a explicar por rebote. Yo llegué al psicoanálisis por la universidad, lo cual es, en España era muy raro, porque en la universidad prácticamente no había nada de psicoanálisis. Pero yo llegué por la reacción, por decirlo de alguna manera. O sea, y había determinada intuición psicoanalítica, porque cuando algo era prohibido, a mí me despertaba bastante más interés. Entonces yo me apunté en psicología por muchas razones, porque me interesaba la cuestión de la mente, lo que las personas pensaban. A mí me interesaba mucho por qué las personas no pensaban todas iguales. Porque cada persona tenía cosas tan particulares y tan singulares, y me interesaba entrar en por qué era esa singularidad. Es decir, porque no todos pensábamos más o menos lo mismo de una cosa o de otra. Y entonces me matriculé en psicología para ver eso y vi que la facultad de psicología era al revés, más bien lo que nos intentaban transmitir es por qué pensábamos todos iguales. Obviamente me dejó de interesar. Me junté con unos amigos que les gustaba mucho el teatro, que no tenía nada que ver con psicoanálisis, pero unos apasionados del teatro, y conocían a una persona que iba al seminario de Lacan en los años 70 y que nos hablaba de psicoanálisis. Este hombre, que era el que participaba en los ensayos del teatro, pero les hablaba de Lacan y no sé, nosotros no entendíamos nada de Lacan, pero como la facultad y la universidad era bastante aburrida, decidimos leer a Freud, que era lo que podíamos hacer y lo que teníamos a mano, porque había muy poco publicado de Lacan, hablo de los años 70. También que yo creo que la obra de Freud es de los pocos autores que he leído toda la obra, y quizá la de Cortázar, que son los dos únicos autores que he leído todo. Intentamos leer algunos libros de Lacan, como La familia, que salió en el 78. Era muy difícil. Los primeros escritos que salieron, creo que en el 73, 74, por ahí, que era muy complicado para nosotros. Esa fue la parte singular de cómo yo me introduje en el psicoanálisis en general, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y después vino un encuentro absolutamente contingente, que es donde aparece Lacan, al menos en Madrid. Y no solo en Madrid, en Barcelona de otra manera, con Germán García, en Madrid con Sergio Larriera y Jorge Alemán, después, años después, con Miriam Chorne y Gustavo. Es decir, fueron determinadas épocas de todo lo que fue esa conjunción que se dio en Madrid en esa época, ¿no? Y fue un encuentro muy interesante porque la gente que venía del estilo argentino, hablamos de los últimos 70, primeros 80, habían tenido ya con Masota en Buenos Aires una relación con Lacan que nosotros no habíamos tenido y no conocíamos prácticamente. Y ese encuentro entre gente que venía del exilio argentino por el proceso y una generación nuestra que venía un poco del desencanto de la transición, porque no había sido lo que... Nos habíamos quedado un poco huérfanos y ese encuentro fue un encuentro francamente maravilloso entre gente que venía del otro lado del Atlántico y nosotros, y empezamos a confluir en esas experiencias, y ahí sí empezamos a tener una transmisión de Lacan que nosotros no podíamos tener, y empezamos a leer a Lacan con seriedad, con trabajos muy intensos de seminario, etc. Y esos grupos se fueron configurando durante unos años cada uno su grupo. Y ahí aparece en los primeros 80 el campo freudiano, que más o menos nos plantea que por qué esos grupos, que son todos lacanianos, no pueden confluir en un proyecto que es la fundación del campo freudiano, ¿no? Como pasa siempre, y el narcisismo de las pequeñas diferencias nos hizo perder mucho tiempo y estar 2, 3 años que sí, que no, que tal, que no, pero nosotros somos. Y al final conseguimos confluir, un proceso muy complicado, y decidimos disolver todos esos grupos para
coincidir en una fundación, en un proyecto común hacia una escuela de psicoanálisis en España. Pero bueno, conseguimos aunar de alguna forma esas colectividades, esas singularidades colectivas, ¿no? Y se llegó a empezar a formalizar la idea de la fundación de la Escuela Europea de Psicoanálisis, que fue un antecedente después de lo que fue la Escuela Lacaniana, que duró casi 10 años. Y ahí confluyen muchas singularidades que, como a todas las singularidades, tienen que dejar algo, de alguna manera, para que ese proyecto común también pueda ser posible y jugar siempre la tensión que hay entre lo singular y lo colectivo, que yo creo que forma parte del psicoanálisis. Porque mientras se generaba la escuela europea en España, se generaban otras en otros lugares del continente, sobre todo el continente americano, de Francia, es decir, un despliegue muy importante y un trabajo del que yo estoy absolutamente contento, que fue entusiasmante de estar horas y horas participando de los estatutos, cómo hacerlo, con toda la complejidad que eso tenía, ¿no? La singularidad de cada uno, la mía fue esa, fue un azar en un sentido, o sea, y fue un azar por descarte, porque la facultad de psicología realmente era aburridísima. Hicieron el recorrido singular ahí por la lectura de Freud. Por la lectura de Freud. A mí, yo creo que si no hubiera sido por Freud, yo no hubiera acabado la carrera de psicología. Es interesante eso que dice que ya estaba ahí, porque en realidad su interés era por lo singular, como el Claro, psicoanálisis ya estaba ahí. ya estaba ahí de alguna manera, y cuando vi que era lo contrario, que era lo que me estaban explicando, lo que todo el mundo hacía igual y tenía que hacer igual, dije, yo no he venido a esto aquí. Yo quiero saber por qué una persona hace esto, por qué otra persona hace la cosa de distinta manera, habiendo nacido en el mismo barrio, en la misma familia, tal, ¿por qué lo hacen de distinta manera? No me interesaba tanto, ¿no?, lo que los homologaba, sino los que de alguna manera se hacía diferente, las respuestas que tenían cada uno de diferente manera a situaciones muy similares. A mí me interesaba eso, cuando habían tenido un entorno muy parecido, porque las respuestas eran diferentes. Y eso me llevó luego a seguir investigando y todavía lo tengo trabajando de alguna forma, que es la cuestión de lo que es determinante y contingente en un sujeto, ¿no? Porque siempre hay algo que uno no puede decir, "Ah, no hay nada que sea determinante", porque lo hay. Pero de eso, dentro de esa determinación, luego hay algo siempre que es contingente. Y entre la contingencia y la determinación se arma, me parece, la respuesta subjetiva. Bueno, esta pregunta es medio en relación a este recorrido, si se imaginaba haciendo otra cosa antes de ser psicoanalista, aunque Nunca. incluso entró a la universidad sin saber que se No, iba a dar ese encuentro. yo no imaginaba ser psicoanalista. Yo de entrada, y te hablo ya, pero te hablo de muy chaval, de 12, 13 años, cuando a mí me preguntaba lo típico, me pregunta un adolescente o preadolescente qué iba a ser, yo siempre decía que psiquiatra. Psiquiatra. Psiquiatra, porque entonces no existía psicología. Entonces decía, Claro. yo quiero ser psiquiatra. O sea, tenía claro que a mí me interesaba lo de la cabeza. Lo demás no me interesaba nada. Y entonces yo llegué en COU, que en esa época, como yo hice el primer año de COU en España, que era el curso de orientación universitaria, se lo tomaron en serio y entonces nos machacaban realmente con la orientación. Y yo le decía, yo quiero ser psiquiatra, porque no me interesa esto y tal. Y me decían, pero mira, son psiquiatras, son 6 años de medicina, más luego... Y ahora hay una carrera incipiente que se dedica de entrada a lo psíquico y no tiene que pasar por toda esta cuestión. Y dije, me lo voy a pensar. Aparte de que eso, aparte de esto, yo había elegido una asignatura en CO que se llamaba Medicina, y además de historia de la medicina y algunos experimentos más, nos llevaban todas las semanas a los hospitales a ver cirugías, a ver dermatología. Y yo veía, a mí aquello no. Claro. Yo me subía arriba del quirófano a ver cómo. Y yo cada vez que hacían así me daba la vuelta, me decía, es que yo con esto No no es tengo nada que ver. Entonces ahí me decidí y dije, no, lo mío no es esto, es otra cosa. Y entonces hice psicología. Pero entonces no pensaba en el psicoanálisis, porque no se hablaba prácticamente nada.
Y fue por eso cuando llega este exilio argentino que empiezan a dar clases, a formar grupos, a dar una formación donde eso ya toma un recorrido distinto. Y a mí me fue relativamente fácil porque, como había trabajado mucho a Freud, aunque la complejidad de Lacan era la de Lacan, pero cuando Lacan se refería a Freud yo sabía de qué estaba hablando. Nos comentaba, en principio fue esa la escuela europea. Ujú. ¿Y allí cómo continúa esa fundación? No se había terminado de disolver la historia de los grupos, de determinadas transferencias, y fue una experiencia creo que necesaria de alguna manera para la fundación de la EPE. Estaban aprendiendo. A ver, Estábamos aprendiendo, fue un laboratorio. Yo creo que la EPE fue un laboratorio muy interesante, ¿eh? Pues se jugaron muchas cosas, hubo que hacer los estatutos también de la EP, o sea, y luego fue toda una cuestión de una de ellas fundada, cómo se entraba o no se entraba a la EP, de cómo eran las admisiones, cómo era tal. La EP termina porque hay una, no sé si lo conocéis, hay una escisión dentro de la EP, hay un conflicto entre determinados sectores, lo voy a dejar así muy amplio para no entrar en los detalles, de la EP, que en el año 98 termina en una escisión. Una parte de esa escuela europea sigue una cosa que se llamó los foros y ujú. con Cole Soler y una parte muy importante de miembros que habíamos participado todos esos años en este proyecto, se van a un lado y otros nos quedamos en otro lado, lo que es una escisión. Aparte de ese momento, se empieza a pensar la formación de otra escuela. Y hay todo un trabajo interesantísimo, para mí apasionante, pues participé de lleno en todo lo que fueron la elaboración de los estatutos, reuniones de horas y horas para pensarlas. ¿A cuál más interesante? Pues se pulía cada palabra, cada frase, en bien, para mí muy interesante, la verdad que fue una experiencia fantástica, sobre todo porque teníamos que además, vamos también a decirlo así, tramitar cierto duelo de lo que había sido Mm, separarse de mucha gente con la que habíamos estado colaborando claro, muy, muy de años. cerca, ¿no? Entonces era una mezcla de decir, hay un duelo, pero yo no me quiero quedar en el duelo. Mm. Hay que también, y una vez pasado eso, realmente la formación de la configuración, los estatutos, cómo pensar la EDP, fue para mí un periodo realmente apasionante. O sea, una cuestión muy interesante. Y en un momento la famosa cuestión de socios y miembros, teníamos un grupo para configurar estatutos y yo planteé, porque era que los socios fueran de sede y los miembros fueran de la escuela. Es decir, que no hubiera miembros adscritos a cada comunidad autónoma, sino que los miembros formaran parte de toda la estructura de la escuela y el tema de los socios quedara adscrito de alguna manera a las propias sedes. Eso que actualmente continúa así Eso continúa así. y surgió en aquel entonces a la hora de Surgió pensar en la los fundación. estatutos, Ujú. o sea, ya surgió en el 2000. Ahora que se vienen 25 años ya Después de de la escuela. 25 años, bueno, ha habido muchas cosas que había algunas que modificar, pero creo que en su día se pensaron muy bien los estatutos, se trabajaron, fueron meses y meses de un trabajo muy intenso, muy consensuado, con mucha asamblea, muy discutido, y te digo, muy discutido con una gran disposición de que eso saliera, Mm. de que eso saliera adelante. Y no es porque yo fuera de los primeros que estuvo en esa fundación, porque estuve en el primer consejo ya de la EDP, pero creo que fue tanto el trabajo y tantas las ganas que había de que realmente eso saliera, que se hicieron muy bien. Yo creo que se hicieron muy bien. Después ha habido siempre cosas que obviamente hay que repensar, pero creo que se hicieron muy bien y la prueba es que no es tan fácil que una institución de estas características dure 25 años. Ujú. Y hay una cosa muy interesante en todas las eh, escuelas que se configuran en ese momento, que ninguna tenía el nombre, no sé si la italiana tenía,
pero se procuró no asociarlo a una ciudad, ¿no? Bien. Por Escuela de la Academia de Psicoanálisis no está escrita en ninguna ciudad, la EOL tampoco, Claro. con lo cual dejaba abierto, yo creo que fue muy importante, casi inconsciente, que las palabras, que Lacan fuera, de alguna manera, cuando Escuela de la Academia de Psicoanálisis, como Escuela de Orientación Lacaniana, que Lacan fuera el hilo, que fuera tejiendo de alguna manera estas nuevas escuelas y no fueran las ciudades, más allá del peso que tuvieran, ¿no? La idea de la escuela una también era, de alguna forma, que no quedara escrito, ¿no? a cada lugar, porque la escuela una no tiene lugar, Claro. la escuela una no tiene sede, Bueno, continuamos con el deseo del analista. por donde queráis. Y acerca de eso, ¿qué ha sido para usted el deseo del analista? Creo que sin el deseo del analista no hubiera sido posible la construcción de las escuelas. Y al mismo tiempo las escuelas no hubiera sido posible sin ese deseo. Yo creo que el deseo del analista, aunque sea de cada analista y de un deseo singular, no se puede sostener sin la institución analítica. Creo que el deseo del analista se pone en juego necesariamente con una institución. Porque es un deseo singular y no lo es. O dicho con más precisión, no es solamente un deseo singular. Porque el deseo de transmisión, todo lo que se pone en juego en cada sesión, etcétera, es absolutamente fundamental, ¿no? Y eso lo puedes relacionar en diversas épocas del psicoanálisis de Lacan con el inconsciente, con la transferencia, con la presencia, Pero creo que eso, sin el lugar más allá de la sesión, en el que luego eso reverbera, creo que sería muy difícil. Creo que se autonutre, o sea, de alguna manera el psicoanalista también se nutre de que tú estás yendo a un cártel, estás preparando una presentación clínica, vas a unas jornadas que hablan de esto, y todo eso te despierta. Y no solamente te despierta, y yo estoy absolutamente convencido de esto, y lo voy a decir así, te hace escuchar de otra manera. Venía hablando de eso, ¿no? Cuando comenta la fundación de la escuela, de todo lo que pusieron y trabajaron para que esos estatutos, por ejemplo, estén y con el interés que lo hicieron, bueno, ahí también ubica ese deseo del analista, ¿no? Totalmente. Por ahí. Es que sin ese deseo, yo creo que la LP no hubiera sido posible. Yo creo que sin esas, a veces los términos, porque sin esas ganas, sin ese empuje de estar con los otros, de sentir que los otros te aportan, que tú les puedes aportar. Y algo muy importante para mí, que los otros te despiertan, que no te acomodan. Yo cuando doy una clase, yo llevo más o menos enseñando como 40, 45 años. Y yo cada clase que doy me la preparo igual que el primer día. Si doy una clase de un texto de Freud, me lo vuelvo a leer, aunque me lo sepa de memoria. Y aseguro que siempre encuentro cosas distintas. Bueno, ahí nos adelantamos un poco porque es la siguiente pregunta, pero es sobre esto, ¿no? Como, ¿qué nos puede decir acerca de la transmisión? La pasión, la pasión. Yo creo que si uno no tiene pasión por lo que hace, malamente puede transmitir. Puede enseñar, pero yo creo que sin la pasión no hay transmisión. Uno transmite algo que no puede dejar de transmitir. A Cortázar, hablando de Cortázar, que para mí, un día le preguntaron a Cortázar qué era para él ser escritor. Y dijo, el que no puede dejar de escribir. Bueno, pues, ¿quién transmite psicoanálisis? El que no puede dejar de transmitirlo. Por eso digo que es una pasión. Es una pasión. Y lo que se transmite a los alumnos es esa pasión. Actualmente,
¿Hay algo en lo que se encuentra investigando? Varias puntas, pero una es la cuestión de la satisfacción. Porque para mí, dentro del psicoanálisis, la satisfacción es una paradoja. Es una gran paradoja. Pero al mismo tiempo, y creo que el gran descubrimiento de Freud realmente es haber llegado a este punto, a esta paradoja de la satisfacción. Porque con el inconsciente al final todo el mundo se lleva bien. Todo el mundo se lleva bien. Pero el problema de la satisfacción, la paradoja de la satisfacción, ¿por qué uno se satisface en el dolor? ¿Cuándo se satisface? ¿De qué manera? ¿Por qué nunca es suficiente? ¿O siempre falta? ¿O sobra? ¿Cómo nos reaccionamos con eso? Me parece que es fundamental y conecta con la última enseñanza de Lacan, con toda la cuestión del goce, que está muy adelantada en Freud. Y creo que sin este problema, que además es el problema que genera los síntomas, que genera, no habría psicoanálisis. Fíjate, los sueños, por ejemplo. Yo recuerdo mucho los sueños, pero recuerdo muchos sueños que a mí no me dicen nada. O sea, digo, sí, este es el inconsciente. Bueno, pues eso tiene que ver con esto, tal. Dices, tampoco ya, al principio sí, dices, oh, pues, un gran aporte, ¿no? Pero después hay un momento y dices, bueno, pues eso tampoco es gran cosa, ¿no? Pero sin embargo, hay alguna vez un sueño que no te dice nada. Que no te dice nada y además dices, este sueño no es mío. Este lo ha debido soñar otro. Bien. Porque no veo con qué conectarlo, ni con qué armarlo. Bueno, ahí está el punto. Por eso el psicoanálisis existe. Porque, claro, hay una pregunta que los propios pacientes se hacen cuando llevan un tiempo. Dice, vale, vale, yo ya sé esto. Yo ya sé. Esto tiene que ver con mi madre. Esto otro era con mi hermano pequeño, ¿qué tal? Esto con una amiga que me pasó en... Y no se modifica prácticamente nada. O sea, hay una... Hombre, para haber entrado ya hay un cambio de posición para poder ver todo esto. Pero hay algo que resiste. Entonces, el tema es cómo llegar a eso que resiste, que yo creo que tiene que ver con esta cuestión, que digo, las paradojas de el tema de la satisfacción. ¿Qué opinas sobre el futuro del psicoanálisis? Mira, yo creo que el futuro del psicoanálisis primero depende de nosotros, fundamentalmente. Y creo que haciendo lo que estamos haciendo está bien. ¿Que se pueden hacer más cosas? Seguro. Que para mí es un problema y para todos, y es una, está pues toda la política de la escuela para la inclusión del acercamiento a las nuevas generaciones, que me parece que es fundamental investigar, indagar y ser capaces de inventar cómo acercarse a esas nuevas generaciones, que yo creo que las va a ver y va a depender de nosotros, que esto siga adelante. Y luego también va a depender mucho del mundo en el que vivimos. Y habrá una parte que nosotros en la que podamos incidir y otra en la que no sé si tanto. Y luego tenemos una batalla fundamental que es la cuestión clínica. La clínica tal y como la entendíamos con iba a decir, con los psiquiatras incluso del 19 y luego con Freud, está casi por desaparecer. Yo creo que hoy en día los psicoanalistas somos de los pocos que estamos realmente preocupados por la clínica. Lo otro ya es un protocolo determinado, medio casi de sentido común, que no va a ningún lado desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista clínico. Entonces, para nosotros, yo creo, para el psicoanálisis, poder difundir y transmitir realmente la idea de la clínica es fundamental. ¿Cómo trabaja, qué piensa en relación a esta nueva forma de ofrecer consulta de forma online o pacientes que solicitan en realidad consultas que se solicitan de forma online? ¿Cómo responder? ¿Cómo lo trabaja usted? Yo creo que como hemos comentado un poco, yo procuro siempre que por lo menos las primeras entrevistas, siempre que se pueda, se hagan presenciales. Y después ver o no ver cómo hacerlo. Es que la presencia del analista, realmente como se muestra, es cuando está
Y por eso el tema del diván es también importante. Porque la presencia del analista tiene más peso en la ausencia de la imagen. Tiene más peso en el diván. Cuando es cara a cara, es mucho más parecido al, a la pantalla. Y por eso ahí yo creo que nos cuesta más a veces poder argumentar, ¿no? Es que, claro, nosotros tenemos la parte pantalla, por decirlo de alguna manera, cuando salimos a recibir al paciente. Nos ve, le damos la mano, que es muy importante también cómo recibes. Pero después hay una parte de la presencia, que es cuando el paciente está en el diván y el analista no está presente. Y ahí se incorpora mucho más. Por eso yo creo que tendríamos que, la cuestión de pantalla o no pantalla, volver a relacionarla con el tema del diván. Tampoco sabemos las consecuencias, porque llevamos muy poco tiempo con las entrevistas, con las sesiones online, eso que va a suponer en un futuro, tampoco sabemos, no tenemos todavía un desarrollo de esto. Por ejemplo, ¿podemos hablar de un final de análisis que ha sido siempre online? No sabemos, esto no se ha hecho todavía, ni tenemos una idea. Lo que sí sé es que uno no se puede negar a eso. ¿Cómo lo haga? Cada uno tendrá que ver cómo lo hace. Pero a día de hoy es muy difícil poderse negar a eso cuando nosotros mismos estamos utilizando, como comentábamos, el sistema online, por ejemplo, en la enseñanza. Si una persona, tú has admitido que desde Caracas, desde Quito, asista a las clases online del NUCEP o de la Asociación Médica de Madrid, o la de París, o la de la que sea, o la de la EOL, y ha entrado en transferencia, ¿cómo le pones tú esa cortapisa a la transferencia? Freud en su día tuvo que adaptarse también, no al sistema tan complicado como este, pero en su época una cosa parecida y tuvo que modificar ciertas cosas. Él veía a todos los pacientes, creo que era una vez por día, porque los tratamientos eran más cortos. Y los veía incluso los sábados. Y cuando empezó a tener pacientes de fuera de Viena, los tenía que atender los sábados porque no podía atenderlos entre semana. Y entonces redujo a los que veía en Viena, creo que los redujo, lo digo así un poco, a 4 días para ver a los de fuera los sábados. Hay cosas que se van modificando y que tendremos que ver. Pero lo que sí estoy seguro que es una cosa a la que no podemos decir que no. Que tendremos que ver cómo hacerla, pero a la que no podemos decir que no, porque nosotros tampoco nos podemos replegar a una cosa. Creo que si hablamos del futuro del psicoanálisis, también el futuro del psicoanálisis tiene que de alguna forma ver cómo hacer con todo esto. No puedo decirlo, no, yo sigo en mi consulta solamente en el diván, solamente tal, una vez. No, hay cosas que también se van modificando. Una cosa de que tampoco se habla mucho, pero que no sé si se ha comentado, es que es el uso del diván o no del diván. Yo a lo largo de los años he visto que cada vez hay más gente que el diván le va costando más, y lo sé por otros colegas que también hay muchas análisis que se van desarrollando cara a cara y que a la gente le cuesta cada vez más el uso del diván. Y eso es como para preguntarse o para ponerse a investigar, ¿no? También esto, como hasta incluso esto mismo que, esto lo hablamos por fuera, ¿no? Pero no podemos decir por qué no al uso del Claro, online. Entonces, no, es que no puedes decir, tendremos que ver o investigar o preguntarnos en relación a lo claro, que va aconteciendo, ¿no? sí, sí, es que no le puedes decir por qué no. Entonces hay un momento y dice, pues una persona dice, no, yo no soporto tumbarme en el diván. Me dice, bueno, habrá que esperar. También a veces ha habido momentos en que y en los casos clínicos lo hemos visto muchas veces, ¿no? En ese momento le dije que pasara al diván, ¿no? Como si ese pasar al diván fuera la entrada del análisis. Bueno, eso otra cosa había que pensar,
Porque entonces una persona que no se ha tumbado en el diván no ha entrado nunca en análisis. Es otra pregunta también, ¿no? ¿Por qué en cada momento uno decide ese paso al... Que no hay una, o sea, no hay una respuesta una. No, no. No es un cambio de posición en el sujeto, no, no. No, no, Va a ser no. en el No hay caso a una caso. respuesta que digas, pues si no tendríamos una técnica. Claro. Claro, cuando pase esto, pasa al diván. Tendríamos una técnica que no tenemos. En ese sentido. Por eso ser analista es tan difícil. Y por eso hay mucha gente que huye del psicoanálisis y se refugia, y lo digo así, en otras técnicas psicológicas, porque es mucho más fácil. Ser analista es muy difícil. O sea, cuando uno recuerda sus primeros pasos de analista, yo hace 40 años, yo decía, y ahora me viene un paciente que estaba deseando que te viniera, pero al mismo tiempo no sabía qué hacer. Era muy difícil. Decía, bueno, me quedo, no voy a decir mucho, me quedo callado. Bueno, pero ahora le pregunto esto. Pero no tenías un manual, no tenías un manual que te dijera, pues te ibas a supervisar, decía, mira, he dicho esto, no sé qué, pues me han preguntado, porque no tienes ningún protocolo de decir. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en instituciones psiquiátricas y tal, joder, las entrevistas eran una maravilla. Es que a mí me encantaban, eran divertidísimo hacerlas. Pues yo tenía un protocolo de no sé cuántas páginas y le preguntaba cómo había nacido, si su madre en el parto había tenido problemas, si no sé qué y tal. Te pasabas, yo tardaba en hacer una entrevista de estas, a lo mejor 4 o 5 horas. No las hacías seguidas. Hacías una hora un día, otro día, como estaban en instituciones, después continuabas otro día, pero era fantástico. Tenías una serie de preguntas, que algunas se rellenaban, otras no, y después con eso hacías un informe que quedaba de lujo. Aquello quedaba de maravilla porque hacías un historial del paciente, pero nosotros en las entrevistas preliminares no hacemos eso. Lo difícil de ser analista es eso. ¿Eso qué? ¿Cómo lo definiría? Lo difícil que es, porque es muy difícil escuchar sin tener respuestas. Es muy difícil. Hay que soportar, escuchar y que el otro vaya llegando donde tiene que llegar, con muy pocas intervenciones y muy puntuales. Porque estamos tentados, todos los seres humanos, de arreglarle la vida al otro. Todos. Y tenemos que desprendernos de eso. Y esto no es fácil. No es fácil. Y porque luego el paciente muchas veces te demanda y te presiona con respuestas. Pues mire, pues que ya llevo, es que ya llevo 10 días y esto sigue igual. Es que ya, y bueno, te digo si ya llevo 4 meses, ¿no? Y uno tiene que estar ahí sosteniendo, y esto no es fácil. No es fácil escuchar sin tener una respuesta, y cuando damos alguna respuesta en el sentido de una interpretación, una excansión, tal, sin saber tampoco a dónde va y eso qué efecto va a tener. Entonces, esto no es fácil hacer, pero vale la pena. Para finalizar, ¿podría decirnos la frase de Lacan que venga ahora a su cabeza? Hay un montón, hay un montón. No te sabría decir. A mí te voy a decir una que me llamó mucha atención porque yo tuve un recorrido mucho tiempo institucional y siempre me había llamado mucho la atención la psicosis. Entonces, una de las frases que a mí me impactó mucho fue la de no retroceder ante la psicosis y vislumbrar la posibilidad de hacer un trabajo con el psicótico que no fuera un trabajo mecánico. O sea, poder escuchar en el psicótico algo distinto y poder construir con el psicótico algo distinto. Y esa frase de Lacan para mí fue muy importante. Hay muchas otras, obviamente, hay un montón de aforismos de Lacan, pero bueno, una asociación libre, te he dicho, la primera que me ha venido. Sí. Bueno, qué bien. Bueno, entonces hasta acá.
y agradecerte, Javier, por aceptar esta entrevista y por el espacio y el tiempo que nos has dado. Ha sido un gusto. Bueno, a vosotras que siempre estos espacios, la verdad que sirven nos sirven a todos, a unos para rememorar y a otros para volver a pensar cosas y creo que también para la gente de vosotros, pues también tener una idea distinta de cada uno de nosotros y del recorrido que cada uno ha hecho singularmente, y vuelvo a insistir que es muy importante que han sido recorridos singulares, perdón, que han confluido en algo. Si hubieran sido solamente recorridos singulares sin más, no hubieran sido tan interesantes. Muchas gracias. A vosotras.